No puedo encender la lupa. Buenas tardes, ¿cómo están mis hermanos? Les vamos a dar 2-3 minutos para que se conecten con nosotros. Vamos a hablar un poco acerca del crecimiento de la iglesia. Vamos a dar unos minutos para mientras se van conectando. Buenas tardes, mis hermanos. ¿Cómo está mi hermana Yamilet? Qué bueno que se conecta. Vamos a esperar un minuto más para ver si se conecta más personas para que podamos aprovechar más el tiempo. 7 en punto, damos inicio. Hechos. Muy bien. ¿Hechos qué? Gracias, mis hermanos, en esta tarde por estar conectados con nosotros. Es un gusto saludarles nuevamente, deseando que todos estén bien, se estén cuidando y que no estén saliendo mucho. Quiero agradecer todas sus oraciones por mi salud. El Señor está haciendo una obra grandísima en mi vida, y así que cuando ya pase la tormenta que estamos pasando, vamos a estar con mucha fuerza para cuando nos veamos y darles un abrazo bien fuerte. Les extraño mucho, les extrañamos con mi esposa, y yo sé que también ustedes nos extrañan bastante, y pues tal vez muchas personas han de haber dicho, bueno, ya la iglesia ya se descompuso, ya dejó de existir, ya no nos vamos a reunir. Pero la iglesia no es un edificio. Ese edificio es donde se reúne la iglesia para poder recibir la instrucción, para compartir lo que es la palabra del Señor, y que nosotros podamos crecer, y para también nosotros podemos
podemos convivir y estar siempre dándonos un agarrón de manos o abrazándonos y podernos saludar personalmente. Y también nos reunimos para alabar a nuestro Dios, para agradecer por todo lo que Él es en nuestras vidas y lo que Él hace durante la semana de trabajo que nos da. Y hoy quiero compartir con ustedes algo acerca de lo que es la iglesia, acerca del crecimiento de la iglesia. Tal vez algunos religiosos están contentos porque los templos están cerrados, ¿verdad? La gente religiosa pues le llama la iglesia está cerrada, pero la iglesia no está cerrada. El edificio donde nos reunimos es que está cerrado, pero la iglesia jamás se puede cerrar, porque la iglesia es usted y yo, y la iglesia debe de seguir creciendo, estemos en un edificio o no estemos en un edificio, porque no nos definimos nosotros como iglesia por estar en cuatro paredes, sino que nos definimos como iglesia porque individualmente podemos nosotros llegar a las personas conocidas. Y en este tiempo que estamos pasando es una gran oportunidad para que nosotros podamos crecer tanto en nuestra vida espiritual como en número en la iglesia. Y Dios nos ha permitido vivir donde vivimos, en sus casas, apartamentos, donde sea, y en esos lugares hay muchos vecinos que todavía no conocen al Señor y que Dios nos está dando a nosotros la oportunidad para poder alcanzar a estas personas, porque en tiempos normales el trajín del día, de nuestros trabajos, de todas nuestras actividades que hacemos, muy poco pasamos en casa. Pero hoy Dios nos ha dado esta gran oportunidad de que podamos estar en casa y poder conectarnos con nuestros vecinos, obviamente guardando la distancia para poder evitar cualquier contagio que podamos alcanzar. En los tiempos antiguos, en la iglesia, cuando la iglesia dio inicio, allá después del día de Pentecostés, cuando Cristo Jesús ordena a sus discípulos que se quedasen en Jerusalén y esperaran recibir el poder del Espíritu Santo. Era necesario que los discípulos pudieran ser llenos del Espíritu Santo para empezar la iglesia, para empezar el trabajo de la iglesia. Sin el poder del Espíritu Santo no podían ellos seguir, porque no podían ellos hablar la palabra con diligencia, no podían hablar la palabra con poder. Pero por eso es que Jesús le dijo: váyanse a Jerusalén, quédense allí hasta que reciban el Espíritu Santo. Y por eso ahí en el libro de los Hechos, capítulo 1, versículo 8, Jesús, antes de ascender a los cielos, después de la resurrección, Él les dice que recibirían poder cuando haya venido sobre ellos el Espíritu Santo, y serán testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Era necesario
que fueran llenos del poder del Espíritu Santo. Es lo que Juan el Bautista enseñó también cuando dijo: yo a la verdad os bautizo en agua, pero el que viene atrás de mí, que yo no soy digno de ni siquiera desatar la correa de sus zapatos o sus sandalias, dice, él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Jesús confirma esta palabra de Juan y les dice que se quedaran en Jerusalén hasta que fueran llenos del Espíritu Santo. Allí da inicio la iglesia. Y empieza a crecer la iglesia. Llenos del Espíritu Santo, ellos podían hablar la palabra y ser testigos de todo lo que ellos habían visto y experimentado en el tiempo que anduvieron con Cristo Jesús. Ahí en el mismo libro de Hechos, capítulo 4, versículo 12, los discípulos tenían sus convicciones tan profundas de lo que era su salvación, de lo que Jesús había hecho en sus vidas. Ellos tenían esa convicción llena de lo que Él, nuestro Jesús, había hecho en la vida de la humanidad. Allí en Hechos 4:12 habla y nos dice: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Estaban convencidos de que no había ningún otro medio por el cual la humanidad podía ser salva. ¿Salvo de qué? Salvo de la condenación eterna, salvos de la esclavitud del pecado, porque el mundo siempre estuvo viviendo en esclavitud del pecado. Y ellos se convencieron definitivamente, de que la obra de Cristo en la cruz del Calvario fue suficiente para que nosotros fuésemos redimidos del pecado, de la esclavitud del pecado. Por eso aquí Pedro nos dice que en ningún otro hay salvación, porque no hay ningún otro nombre bajo el cielo en el cual podamos nosotros ser salvos. Y este nombre es Jesús, Jesús de Nazaret. Hechos 16:31, todos los tenemos, creo que no sabemos ese versículo de memoria. Hechos 16:31, donde dice: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Entonces, los apóstoles llevaban el evangelio a todas las naciones para que la iglesia fuese creciendo, y hasta los tiempos de hoy la iglesia sigue creciendo. Nada puede detener a la iglesia, ni terremotos, ni guerras, ni pestilencias, nada puede detener a la iglesia para seguir trabajando y creciendo, porque la iglesia sigue adelante. No nos hemos detenido, no hemos cerrado la iglesia, porque la iglesia somos nosotros. Y debemos aprovechar, mis hermanos, esta oportunidad que Dios nos está dando hoy en día para alcanzar al mundo y pregonar el evangelio y de las nuevas de salvación, comunicar la multiforme sabiduría de nuestro Señor Jesucristo
para que el mundo pueda conocer que no hay ningún otro nombre en quien puedan ser salvos. Ahí sí que no hay ni Mahoma, ni Mohammed, ni Buda, ni el Cristo negro, como muchos llaman, ni John Smith, ni Joseph Smith, ni nadie podemos alcanzar salvación si no es por medio de nuestro Señor Jesucristo. Cristo dio la vida por la humanidad. Cristo perdonó el pecado de la humanidad. No solamente perdonó el suyo y el mío, sino que de toda la humanidad. Ahora, este es el mensaje que nosotros debemos de compartir con el mundo, que Cristo murió en la cruz del Calvario para perdonar nuestros pecados y salvarnos de la condenación eterna. Este es el mensaje. No hay otro mensaje que nosotros podamos comunicar para llevar el Evangelio al mundo, a las naciones. Así que la iglesia siempre debe de estar empoderada, siempre debe de estar llena del poder del Espíritu Santo para poder comunicar estas nuevas de salvación a la humanidad. Y los discípulos tenían esa convicción, mis hermanos, bien profunda, porque no hay ningún otro nombre en quien podamos ser salvos. No hay ningún otro mediador al Padre si no es Jesucristo. Cristo es el único que dio su vida por nosotros. En su muerte, en su crucifixión, Él nos redimió del pecado. Él nos clavó el pecado en la cruz del Calvario juntamente con Él. Y allí quedamos, nuestra naturaleza pecaminosa quedó clavada allí en la cruz del Calvario. Ya no hay más que hacer, sino que reconocer que Él es nuestro Salvador. Y en la resurrección Él nos dio vida. Nos dio vida abundante. Nos dio vida eterna juntamente con Él. Y juntamente con Él nos sentó en los lugares celestiales para que nosotros permanezcamos en Él siempre en el tiempo que nosotros podemos estar aquí en la tierra. Él es nuestro Salvador. Y este es lo que debemos de comunicar. Tenemos que nosotros tener esa convicción bien firme en nuestras vidas para poder comunicar el mensaje de salvación a nuestros vecinos ahora. Simplemente puede salir allí a su patio de la casa o al balcón y decir: Cristo es tu Salvador. Solo en Cristo podemos tener la vida. Solo en Cristo estamos nosotros seguros. Y solo en Cristo nosotros podemos disfrutar de la vida, la paz y el gozo y el amor que Él solamente da. Entonces, los apóstoles estaban convencidos de eso y por eso predicaban. Ellos predicaban lo que ellos habían visto, lo que ellos habían experimentado en la vida con Cristo Jesús. También los apóstoles tenían convicciones profundas de ser guiados por el Espíritu Santo. Fíjense que Jesús en una ocasión le dijo a sus discípulos: les conviene que yo me vaya, porque si yo no me voy, el Espíritu no viene a ustedes. Jesús no podía estar en todos los lugares en su naturaleza humana. Él no podía estar en todos los lugares al mismo tiempo. Solamente en el Espíritu podía Él estar en todo lugar al mismo tiempo, como lo está hoy. Por eso es que ahora nosotros, su Espíritu de Cristo está en nosotros, y eso a nosotros nos da el poder para poder comunicar la multiforme sabiduría de Dios. Ese Espíritu a nosotros ahora nos ha empoderado
para que nosotros comuniquemos el evangelio de salvación. Gritarle al mundo que no hay ningún otro nombre en el cual nosotros podemos ser salvos, sino que es en Cristo Jesús. Y los discípulos tenían esta convicción de que ser guiados. Por eso, cuando Jesús les dijo, les conviene que yo me vaya, cuando venga el Espíritu de verdad, a ustedes, dice, el Espíritu os guiará a toda verdad y a toda justicia. Entonces, esa misma convicción debe de estar en nuestros corazones para que nosotros podamos verdaderamente experimentar en primer lugar su presencia en nuestras vidas. Si usted no ha experimentado la presencia del Espíritu en su vida, que la presencia del Espíritu es Cristo Jesús, es Dios en nosotros, entonces usted tal vez no esté preparado para comunicar las buenas nuevas de salvación. Pero en Cristo Jesús dice la Escritura de que nosotros conocimos, fuimos sellados con la promesa del Espíritu Santo en nuestras vidas. Así que si usted cree en el Señor, usted ha sido sellado, usted tiene ese sello de garantía, de pertenencia, que usted pertenece a Cristo, a Dios, al Dios de la gloria, al Creador del universo y de la tierra. Entonces, esa convicción a nosotros nos lleva a comunicar el Evangelio de poder. Y el Espíritu nos guía a nosotros en todas las áreas de nuestras vidas. No solamente en comunicar la palabra, sino que en todas las áreas, en todo lo que hacemos, en nuestro trabajo, en nuestros hogares, allá afuera, donde quiera que nosotros andemos, somos guiados por el Espíritu. El Espíritu Santo es el que nos guía. Eso es lo que nos motiva a nosotros, mis hermanos, a una total sumisión y obediencia a Cristo. Sin el Espíritu en nuestras vidas, nosotros no podemos someter nuestra voluntad a la voluntad de Dios. Porque en nuestra naturaleza no podemos, en nuestra naturaleza humana no podemos. Pero si nosotros somos guiados por el Espíritu, entonces sí vamos a poder llevar sumiso nuestros deseos, nuestros pensamientos, nuestro caminar y nuestro hablar y nuestro mirar. Vamos a poder someterlos a lo que es la voluntad buena y perfecta de Dios para nuestras vidas. Eso nos motiva a nosotros. Allí en el mismo libro de Hechos 4:19, $4.19. 4:19 y 20 nos dice: Mas Pedro y Juan respondieron diciendo: Juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Fíjense, ya guiados por el Espíritu Santo, porque aquí ya los apóstoles ya habían sido llenos por el Espíritu Santo. Entonces ellos sometieron su vida a la obediencia de Cristo. Por eso Pablo, con autoridad y con poder, dice: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a los hombres primero antes de que a Dios, porque no podemos dejar, dice, no podemos dejar de predicar, no podemos dejar de comunicar esta salvación, lo que nosotros hemos visto y hemos oído, porque ellos experimentaron verdaderamente la vida de Cristo, no solamente físicamente cuando ellos anduvieron con Jesús, sino que también lo experimentaron interiormente en el Espíritu. Entonces, dicen, no podemos nosotros callar, no podemos dejar de decir lo que hemos visto y hemos oído. Así que nosotros como iglesia no podemos callar de lo que nosotros hemos experimentado en nuestras vidas.
Tal vez no vimos a Jesús en persona ahí, no anduvimos con Él allá cuando Él estuvo en esta tierra, pero hemos experimentado su presencia en el Espíritu en nuestras propias vidas, porque ahora es Él en nosotros. Ahora ya no somos nosotros, ahora Él es Cristo en nosotros, es su Espíritu en nosotros, el que nos da el poder para poder predicar el Evangelio de la salvación. Y ese mismo Espíritu es el que vivifica nuestro cuerpo mortal para que nosotros hablemos con poder. Por eso Pedro decía, no podemos dejar de decir lo que hemos visto y hemos oído. En tercer lugar, los apóstoles aceptaban el imperativo divino en sus vidas. Cumplían con la gran comisión cuando Jesús les dijo antes de ascender. Y quiero que vayamos allí al libro de Mateo, capítulo 28. Mateo 28, mis hermanos. Yo sé que ustedes tienen sus Biblias allí, no les tengo que decir que las tengan y que las abran, porque yo sé que las tienen. Mateo 28, versículos del 16 al 20. Jesús comisiona a sus discípulos antes de ascender, después de que Él resucitó. Después de que resucitó, Jesús anduvo con los discípulos por 40 días y les anduvo instruyendo. Y esta fue la última instrucción que le dio antes de ascender a los cielos a los discípulos. Del 16 al 20 dice, pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Jesús les había hecho una cita con sus discípulos allá en el monte, en Galilea, y cuando lo vieron, dijeron, le adoraron, pero algunos dudaban todavía, fíjense, algunos dudaban todavía. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Y aquí está la orden, aquí está la asignación, que es nuestra asignación el día de hoy. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado o que yo les he enseñado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Esta es una asignación que la iglesia hoy en día debe de estar cumpliendo, de hacer discípulos. No hay necesidad que vayamos a otras naciones, a otros países, a predicar el Evangelio. Aquí en nuestro alrededor están las naciones. Aquí hay personas de todo el mundo. Y nosotros conocemos muchas personas de diferentes países. Por ejemplo, con nosotros en nuestra congregación tenemos colombianos, venezolanos, mexicanos, argentinos, salvadoreños. En todas las congregaciones hay. Entonces, estas son parte de estas naciones, y a estas naciones nosotros debemos de hablarles aquí en nuestro país para que puedan escuchar el mensaje de salvación. Ir y hacer discípulos. Debemos de estar nosotros haciendo discípulos para que su iglesia crezca, que su iglesia llegue a ser una iglesia llena del poder de Dios para poder pregonar el Evangelio de Dios aquí en la tierra. Enseñándole las cosas que yo os he enseñado. Dice, y aquí yo estoy con ustedes todos los días de nuestras vidas. El Señor está en nosotros. Así que no tengamos temor de compartir. No tengamos temor de hablar. Es más, no hay necesidad ni de que hable
con su propio testimonio, el mundo puede conocer de que usted es un hijo de Dios, en su estilo de vida, en su diario caminar, en su manera de conducirse. El mundo puede ver la diferencia entre ellos y usted. Y cuando el mundo mira la diferencia en usted, entonces vienen las preguntas. Oye, ¿tú por qué eres diferente? Y muchos dan una respuesta. Es que yo voy a la iglesia. No, esa no es una respuesta. La respuesta correcta es porque el carácter de Cristo se está formando en mi vida, porque Él es mi Señor. Él es mi todo. En Él yo estoy completo. Y eso es lo que marca la diferencia. Porque Cristo es nuestro todo. Así como el mensaje del domingo nos decía el pastor David, Cristo es nuestro todo. No debe de ser Cristo el número uno en nuestras vidas, porque Él no es un número. Él es nuestro todo. Él debe de ser nuestro todo en nuestra vida. Y eso es lo que marca la diferencia. Eso es lo que a nosotros nos lleva a caminar una vida justa, llena del poder del Espíritu Santo. Entonces, cuando se llega el momento de hablar, entonces podemos hablar con poder, porque la palabra es la que tiene el poder. Es la palabra la que va a traer el cambio a las personas. La palabra, que es esta palabra, la que el Señor Jesús nos enseñó a que nosotros fuésemos a enseñar a las naciones. Marcos capítulo 16, vamos al libro del Marcos capítulo 16, versículo 15. Otra vez Jesús le dice, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. A toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere ya ha sido condenado. No es que el Señor lo esté condenando, ¿verdad? Sino que nosotros mismos nos condenamos cuando no creemos la palabra de verdad, cuando no creemos que Jesús es el Señor y que Él resucitó de los muertos. Porque todo aquel que confiesa que Jesús es el Señor y que resucitó de los muertos, será salvo. Entonces, cuando no confesamos, cuando no creemos, nosotros mismos nos estamos condenando al simple hecho por rechazar, en creer en el dador de la vida, en creer en aquel que murió por nosotros y nos rescató de la condenación eterna, por no creer que Él nos resucitó juntamente con Él y juntamente con Él nos dio vida. Entonces, y el verdadero bautismo es que nosotros estamos sumergidos en la vida de Cristo porque Él está en nosotros. Entonces, debemos de transmitir este mensaje y predicar el evangelio a toda criatura para que podamos nosotros ir creciendo la iglesia del Señor. Todo el mundo va a llegar a conocer al Señor. Todo el mundo va a llegar a creer en el Señor. Así que todavía tenemos mucho trabajo, mis hermanos, que hacer para que el mundo llegue a conocer a Cristo como Salvador personal de sus vidas, para que la gente llegue a conocer de que en Él nosotros obtenemos la vida, para que la gente crea en Él. Así que el trabajo no se ha terminado, la iglesia no se ha parado, la iglesia sigue. Hay un canto que muy común, conocido por muchos, que dice
En las pruebas y en las luchas, la iglesia sigue caminando. Nada lo detiene. Así que en las pruebas y en las luchas, este es el momento en que la iglesia debe de pararse, levantarse con poder y seguir predicando el evangelio a toda criatura para que podamos nosotros alcanzar al mundo entero para Cristo. Porque se llegará el momento en que toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Cristo es el Señor. Amén. Tenemos mucho trabajo, mis hermanos. Así que aprovechemos este tiempo para poder predicar el evangelio, para que cuando nos reunamos nuevamente en aquel edificio, en las 4 paredes, para poder celebrar a Cristo Jesús juntos, todos los alcanzados lleguen también con nosotros ese día a celebrar y a pregonar que Cristo es el Señor y que solo en Él nosotros hemos obtenido la vida nueva. Así que quiero terminar con esto. En la medida que nosotros, mis hermanos, como iglesia de Cristo, compartimos nuestra experiencia personal con Cristo, con otros, de la manera en que nosotros compartimos, nosotros estamos influenciando en la vida de mucha gente. Nosotros fuimos creados para ser de influencia, mis hermanos. Fuimos creados para ser de influencia al mundo entero. ¿Y cómo vamos a influenciar nosotros al mundo entero? Con nuestra manera de vivir. No tanto por lo que decimos, sino que por lo que vivimos. Eso es lo que va a influenciar a las demás personas. Es nuestra vida que hemos obtenido en Cristo. Porque todos hemos obtenido cambios en nuestras vidas. Hemos recibido un cambio grande. Yo personalmente he tenido un cambio, mis hermanos, que ustedes tal vez no tengan una idea del cambio que Cristo realizó en mi propia vida. Y esos cambios nos llevan a nosotros a crear influencia para que otros lleguen al cambio. Es tiempo de que prediquemos el cambio de salvación, el cambio que trae vida a la humanidad. Y cuando nosotros empezamos a actuar, mis hermanos, Dios cumple su promesa. La obra Él la completará el día de Jesucristo. Y el día de Jesucristo es hoy. Así que hoy el Señor completará la obra en muchas personas que nosotros tal vez hemos estado influenciando para que lleguen a los pies de Cristo y que ellos puedan recibir también la salvación, esa salvación grande que hemos recibido de parte de Dios. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Comunicamos, mis hermanos, este mensaje de salvación. No nos detengamos. La iglesia no está cerrada. La iglesia está más abierta que nunca. Porque la iglesia es usted y yo. Y nosotros somos los mensajeros de Dios. Los que el Señor ha puesto en cada lugar donde nosotros vivimos para poder predicar el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, y que podamos nosotros llevar las buenas nuevas de salvación para que podamos seguir creciendo como iglesia. La iglesia debe de seguir creciendo. La iglesia no se ha estancado. La iglesia sigue creciendo porque Él nos ha dado el poder a nosotros de seguir creciendo. Recuérdense que cuando Pedro dio su primer mensaje, 5,000 personas
llegaron al conocimiento del Señor. 5,000. Y luego 3,000, y luego 2,000. Y así sucesivamente ha venido creciendo la iglesia hasta el día de hoy. En el mundo entero hay aproximadamente 2 billones de cristianos en el mundo. Arriba de 2 billones. O sea, 2,000 millones de creyentes en el mundo entero. Nos faltan, ¿cuántos? 5,000 millones de personas de alcanzar. Así que pongámonos las pilas, mis hermanos, y llevemos el mensaje de salvación para que sigamos creciendo. Cuando nos reunamos allá, vamos a ver los resultados de la obra de Dios, de lo que Él ha hecho en la vida de otras personas por medio de usted. Usted es un vaso, usted es el puente para alcanzar a personas y traerlos al cambio, al estilo de vida, al diseño de vida que Él diseñó para que nosotros vivamos. Les animo a que sigamos adelante, que no nos detengamos. Nada nos puede desanimar, nada nos puede detener. Esta pandemia no nos puede detener. Esta pandemia ha venido a darnos a nosotros la oportunidad de seguir creciendo como iglesia. Y nosotros tenemos el poder. Usted tiene el poder. Yo tengo el poder. Juntos, con ese poder, podemos alcanzar al mundo entero. Imagínense cuántos no vamos a alcanzar durante esta pandemia. Si ya hay arriba de 2 billones de creyentes en el mundo, ¿cuántos más no podemos alcanzar durante esta pandemia? Tal vez podamos alcanzar los 5 billones que nos faltan, porque esta pandemia está en todo el mundo, y en todo el mundo la iglesia, los templos, los edificios están cerrados, pero la iglesia en todo el mundo sigue caminando, sigue predicando el evangelio, y gracias a Dios por la tecnología que hoy nos podemos comunicar por este medio. Amén. Y gracias a Dios que esto sucedió en estos tiempos. Imagínense si no tuviéramos esta tecnología avanzada en nuestros tiempos, cómo estuviéramos nosotros comunicando y creciendo y poder llevar el mensaje. Todo el mundo tiene un celular, todo el mundo tiene internet, todo el mundo ahora están llenos las redes sociales del evangelio. Así que nosotros, mis hermanos, tenemos el poder Amén. para poder alcanzar el mundo entero. Amén. La iglesia no se detiene, la iglesia no está cerrada, la iglesia sigue en las luchas y en las pruebas. La iglesia sigue caminando. Yo quiero en esta tarde orar por cada uno de las familias de Gateway. Y quiero orar también por todos los pastores que en el mundo entero. Que el Señor complete su obra en cada comunidad en el mundo, y que podamos nosotros ser el puente para que el mundo llegue al conocimiento de Dios, y no solamente llegue al conocimiento de Dios, sino que llegue a experimentar la vida de Cristo en sus propias vidas, porque de eso se trata, de una experiencia, no solamente de un conocimiento intelectual, sino que de una experiencia genuina que nosotros podemos tener en nuestros corazones. Y también aprovechar que oremos juntos por todos los gobernantes, todos los gobiernos, los médicos, las enfermeras, los policías, nuestras fuerzas armadas, toda aquella persona que está trabajando, sirviendo a las comunidades, para que y en todos ellos hay gente temerosa del Señor, hay gente que ha tenido esa experiencia de Cristo Jesús en sus vidas, y ellos tengan
también la oportunidad de compartir el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo en los hospitales, en los centros comunitarios, en donde quiera que se está haciendo o asistiendo a las personas que están llegando enfermas. Así que vamos a orar, mis hermanos. Señor, te bendecimos en esta tarde. Gracias te damos por esa oportunidad que nos das a nosotros, Señor, de predicar tu evangelio con poder. Gracias por ese poder que nos has dado. Gracias por tu Espíritu Santo que está en nosotros para poder predicar tu evangelio, Señor, a toda criatura. Señor, que podamos nosotros como iglesia seguir creciendo, seguir, Señor, predicando tu evangelio para que el mundo entero, toda criatura, pueda conocer, Señor, de que solo hay un mediador entre Dios y los hombres, que es Jesucristo. Porque en ningún otro nombre hay salvación, sino es solamente en el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Pedimos, Señor, en esta tarde que tú traigas fortaleza a aquellos médicos que están trabajando día y noche, Señor, atendiendo a las personas que están tal vez contagiadas con este virus. Aquellas personas que están en los hospitales por cualquier enfermedad, Señor. Que tú, Señor, le des la fortaleza necesaria a estos médicos y enfermeras y paramédicos para que ellos puedan, Señor, servir a sus comunidades. Y si aquellos médicos y enfermeras, Señor, han tenido una experiencia genuina contigo, Señor, y están formando tu carácter en sus propias vidas, que ellos puedan ser el medio para alcanzar a estas personas, para que ellos lleguen a ser parte de tu iglesia y que juntos podamos seguir creciendo. Pedimos por los policías que andan, Señor, también sirviendo, arriesgando sus vidas, Señor, a las Fuerzas Armadas, Padre Santo, a todos aquellos que están sirviendo, a los bomberos, Señor, que sirven en las comunidades, Señor, que tú les fortalezcas, renueve sus fuerzas cada día como el águila, para que ellos puedan seguir, Señor, trabajando y sirviendo, Señor, pero de una manera que ellos deben de estar convencidos, Señor, que esa fuerza no es de sus propios méritos, sino que esa fuerza viene de ti, del poder del Espíritu Santo en sus vidas. Pedimos, Señor, por cada gobernante, Señor, por los gobernadores, los presidentes, Señor, que están al mando de cada país, Padre Santo, que tú les des las sabidurías suficientes, Señor, de tu sabiduría, para que ellos puedan guiar, Señor, a sus países de acuerdo a tus propósitos, Padre, de acuerdo a lo que ya tú tienes diseñado, Señor. Y si yo sé que hay algunos de los gobernantes que han tenido experiencia personal contigo, Señor, y que ellos reconocen que solamente en ti hay salvación, Señor, y que ellos puedan ser el medio para alcanzar sus naciones, Señor, para que ellos vengan a conocer que en Cristo nosotros hemos obtenido la vida y que en Cristo nosotros estamos completos y que no nos hace falta nada. No importa lo que venga, no importa la pandemia que venga o epidemia que venga, Señor, pero en ti nosotros estamos seguros y que ellos puedan comunicar, Señor, este evangelio a sus naciones. Y si no hay, y aquellos presidentes que aún no te conocen, Señor, no han tenido esa experiencia, que tú, Señor, traigas convicción a sus corazones para que ellos puedan gobernar con justicia y verdad. Y que ellos puedan, Señor, reconocer que ellos no son nada sin ti. Que solamente tú puedes llenarles, solamente tú puedes completar sus vidas. Solamente en ti, Señor, pueden estar ellos completos, porque tú eres el todo para ellos y el todo para el mundo entero. Amén. Pedimos, Señor, por cada autoridad, Señor, en el mundo, que ellos puedan, Señor, guiar sus comunidades bajo el temor tuyo, Padre Santo. También estamos pidiendo, Señor,
por la paz de todos aquellos pastores, Señor, que tal vez en estos momentos tal vez estén pasando por tristezas, por depresiones, porque no pueden, Señor, tal vez ellos se detienen de predicar tu evangelio con poder y fuerza, Señor, pero te pedimos, Señor, que tú traigas, los levantes en estos momentos y traigas fortaleza a sus corazones, a sus cuerpos, a sus vidas, a sus familias, y que ellos, Señor, puedan estar seguros de que lo que tú, Señor, haces en la tierra, todo lo que tú haces es perfecto y nada, Señor, lo dejas a media. Todo lo completas y todo está completo en ti, Padre Santo. Levantamos a cada pastor, levantamos a cada líder, a cada persona, Señor, que predica tu evangelio, Señor, cada miembro de cada congregación, Señor, que somos parte de tu cuerpo, de ese cuerpo, Señor, que tú nos has hecho parte de, Señor, y que podemos nosotros, Señor, con ese poder predicar tu evangelio, Padre, que ellos puedan, Señor, siempre salir adelante, porque la iglesia no se detiene, porque la iglesia está llena de ti, y lo que está lleno de ti, Señor, está completo y con libertad para predicar tu evangelio, y que el mundo entero, Señor, llegue a conocer de que tú eres nuestro Salvador y que fuera de ti, Señor, no existe nada más. Levantamos, Señor, a cada pastor en estos momentos, que ellos puedan, Señor, experimentar verdaderamente de que tú estás con ellos. Tal vez algunos se han sentido solos, tal vez algunos se han sentido abandonados, pero, Señor, que tu presencia sea real en sus vidas, para que ellos se levanten con poder y que prediquen tu evangelio, Señor, con poder y gloria, y que podamos nosotros como iglesia, como cuerpo tuyo, Señor, alcanzar a toda criatura, porque tú lo prometiste, que tú estarías con nosotros todos los días de nuestras vidas. Confiando, Señor, en esa palabra, en esa promesa que tú nos has dado, nosotros nos movemos. Nosotros, la iglesia, nos movemos porque confiamos en que tú estás con nosotros. No nos has desamparado. Nos tienes más unido que nunca. Tal vez gente quiso ver la iglesia separada, pero en ti, Señor, estamos unidos. Somos uno solo en el Espíritu y podemos contagiar e influenciar, Señor, la vida del mundo entero para tu gloria y tu honra, Señor. Gracias por esta oportunidad que nos das de predicar tu evangelio, Señor. Así que nosotros como iglesia que somos, como parte de tu cuerpo, Señor, nosotros seguimos adelante y nada nos detiene. Y como dijo el apóstol Pablo, ¿quién nos apartará del amor de Cristo? Ni tribulación, ni hambre, ni desnudez, ni ninguna cosa creada nos puede separar del amor de Cristo. Así que nosotros podamos brillar con ese amor, Señor, con gloria y con poder, para poder alcanzar, Señor, a la humanidad completa, porque tú ya perdonaste a la humanidad completa. Y que nosotros debemos de predicar ese evangelio, ese mensaje de perdón a la humanidad, para que ellos puedan reconocer que en ti hemos sido perdonados y que ellos puedan recibir ese perdón, Señor, genuino que tú nos diste en la cruz del Calvario, y que ellos puedan creer que tú resucitaste de los muertos, que juntamente contigo, Señor, nos has resucitado a nosotros y nos has sentado en los lugares celestiales juntamente contigo. Gracias, Señor. En tus manos pongo, Señor, tu iglesia. En tus manos pongo cada líder, Señor, gubernamental de cada país. En tus manos pongo a cada pastor, Señor, que tú suplas toda necesidad, Señor. Gracias te damos, Señor, en Cristo Jesús. Amén y amén. Gracias, mis hermanos, por estar en esta tarde con nosotros, y sigamos adelante. Nada nos detiene, ni la enfermedad, ni pobreza,
ni riquezas, ni nada nos puede detener para predicar el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y cuando nos volvamos a reunir, nos vamos a reunir una iglesia con poder, porque eso es lo que Dios nos ha dado a nosotros, el poder para seguir predicando el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Así que nos vemos el domingo. Acompáñenos a las 10:30 de la mañana. Estamos en vivo en nuestras instalaciones. Así que prepárese para el domingo a las 10:30 para alabar al Señor en sus casas y reúna a la familia en su sala para alabar a nuestro Señor Jesucristo, porque Él es digno de ser alabado. Él es digno de toda gloria y de toda honra en nuestras vidas. Así que los esperamos, ¿verdad? Nuestro ministerio de alabanza está listo, preparado ya para dirigirnos en adoración al Señor, y también nuestro querido pastor David está ya también listo para seguir predicando el Evangelio desde nuestras instalaciones en vivo a las 10:30. Puede ser que esté yo presente en ese día, pero no voy a predicar, así que puede ser que esté. Así que si puedo estar, allí estaré, mis hermanos. Así que gracias por estar con nosotros en esta tarde y acompañarme en este pequeño pensamiento, esta pequeña reflexión de que la iglesia no se detiene, la iglesia no está detenida, la iglesia no está cerrada, está más abierta que nunca y estamos predicando con poder y gloria. Así que nos vemos el domingo a las 10:30 de la mañana en YouTube y Facebook. Busquen en YouTube a Gateway Church en español, Spring, Texas. Gateway Church en español, Spring, Texas. Y en Facebook igualmente Gateway Church en español o Edgardo Mendoza. Ahí estaremos llevando para celebrar la victoria que el Señor Jesús nos ha dado hasta el día de hoy. Gracias y nos seguimos viendo. Bendiciones a todos. Les amamos en Cristo Jesús.